Maestro Enrique Anchondo, gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta tarde para hablar acerca del bullying. Bien, gracias por la invitación. Mire, vamos a estar hablando de este tema que, pues la verdad es una situación que muchos dicen, y es real, es una problemática que es de antaño, que ya tiene tiempo. Pero para empezarte de lo más básico, de lo más sencillo, ¿por qué ahora se le denomina bullying? El término es como una forma de su origen, porque es un término que tiene ciertas raíces alemanas y suecas. Entonces, en su momento, una persona de Suecia empezó a cobrar interés en este tipo de conductas, en este tipo de situaciones, y empezó a hacer investigaciones. Entonces se le adjudica ese nombre porque en ese momento se estaba trabajando al respecto. En un momento determinado es lo que nosotros decíamos en la primaria, de cómo se estaba el niño que era acosado, que era una parte como definición del acoso, del hostigamiento, del que estar encima del otro, pero bullying viene de esa palabra que empezó a darse a través de las investigaciones que se hicieron en Suecia. Claro. Ahora, pareciera ser que en estos últimos años ha tomado un auge muy fuerte esta problemática. ¿Se debe a algo en especial? Creo que hay una historia muy interesante, lo hemos comentado muchas veces. Si yo fui víctima de que me maltrataran en la escuela, tanto por el maestro como por los alumnos, pero básicamente cuando estamos hablando de bullying en particular vamos a hablar de escuela y de iguales a iguales, es decir, alumnos a alumnos, aunque la edad sea un poquito más de alguien que esté en sexto contra alguno de tercero o cuarto, pero básicamente cuando hablamos del problema bullying vamos a hablar de iguales, una diferencia de edad muy corta. Mínima. Entonces, en ese momento se permitía, la sociedad, los estándares decían, el padre decía, dele maestro, y dele duro, y para que aprenda. El niño que llegaba, me pegó, pues era usted un tonto, ¿cómo se deja? Entonces la sociedad permitía y validaba. Empieza la historia de los derechos humanos, empieza la historia de que tenemos que enseñar a las personas, a los niños, a las niñas, a que tienen que hacerse respetar. Empiezan a ejercer nuevos valores, a trabajar con nuevos valores, pero decir nuevos valores implica una nueva forma de conceptualizarlos, porque los valores siguen siendo los mismos. Entonces en ese momento llega la parte de decir, ya no puedes permitir que te toquen, ya no puedes permitir que te peguen, ya no puedes. Entonces a veces, y esto puede sonar un poco sarcástico de mi parte, es como decir, hay que taparle el ojo al macho en este sentido, y entonces hacer ver que ahora no estamos dispuestos a solapar que alguien esté maltratando, y entonces cobra interés la parte de decir cuáles son las consecuencias que está llegando. Y más cuando estamos entrando en políticas públicas, estamos entrando en diferentes acciones que nos llevan a la parte de decir, bueno, si yo ahorita, en este momento, bajo estas circunstancias, investigo, me involucro en lo que es el bullying, en el acoso, en el hostigamiento y demás, pues entonces voy a tener un poquito más de elementos para poder desarrollar. Yo quisiera conocer si realmente aquellos que están en las cuestiones públicas saben, tienen conciencia plena de lo que es el bullying. Y no nada más como esa forma de decir, son los derechos, ¿no? Y desde dónde viene. La historia claro. Nos va diciendo, como usted bien lo estaba planteando, no es algo nuevo, sino que ahora tiene un nombre más comercial, precisamente porque se llegó a un punto y porque ya nos hemos dado cuenta en nuestra cultura mexicana que en su momento esto nos puede llevar a situaciones mucho más desagradables. Y también porque está el medio ambiente de la violencia, pero la violencia en cuanto a lo del narcotráfico, la violencia contra la mujer, que fue también una época muy fuerte, cuando también en su momento fue avalada por la sociedad, en la historia de que es así como me demuestra su amor, la misma mujer permitía esa parte y se fue despertando conciencia. Entonces yo creo que ahorita ha tomado más fuerza porque empieza a tener conciencia en un sector particular de la población. Aquellos que de alguna otra manera han tenido un poquito más de estudio, un poquito más de conocimiento, o que aún sin tener estudio fueron víctimas, pero dijeron, ya esto no puede seguir. Entonces yo creo que es una parte muy interesante de la conciencia, porque aún así todavía tenemos personas muy preparadas y personas sin preparación que están en el mismo nivel en cuanto a cómo perciben el hecho de que un niño esté siendo acosado, menospreciado, vilipendiado. No sé. Eso es. Y nada más un detalle, y antes de seguir avanzando en la entrevista, quisiera que lo aclarara.
Usted ahorita lo mencionaba que el bullying se da entre iguales. Entonces, esto de que un adulto le haga bullying a un niño, ¿no existe? No. Bueno, no con ese término. No con ese término. Técnicamente se está estableciendo, de hecho ya el moving es en las empresas. Ya laboral, en área laboral. Entonces estamos hablando de área. Bullying es precisamente cuando se da entre iguales, porque en el momento que yo estoy hablando que el maestro está acosando, está golpeando, está atacando de alguna otra manera al niño, ya no lo puedo manejar como un bullying, porque simplemente estamos hablando de un abuso. Es un abuso. Exactamente. Entonces, en ese constructo estábamos hablando entre iguales, y se está dando sobre todo más en lo que son los preadolescentes. Estamos hablando en porcentajes. Sí. Porque sí se da algún chico de sexto que es aprovechado, y así le decíamos antes, de primero o segundo de primaria. Y en ese momento es cuando dice, bueno, este es un aprovechado, pero realmente estaba cometiendo un abuso, un ataque, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando del bullying como este constructo de lo que ha sido la investigación, estamos hablando de entre iguales diferencias de 1 o 2 años que van, porque es una parte en la que yo me estoy en una forma tratando de expresar. Sí, o de hacerme sentir, también es bullying ciertamente si estoy hablando del niño de 12 años con uno que está atacando a uno de 6 años, pero es menos. Si estamos hablando de un niño de 12 años que está atacando más a un niño de una forma permanente de 6 años, entonces quiere decir que la situación es mucho más grave, porque estoy frente a una situación en la que el de 12 años es completamente superior en fuerza, en conocimiento, en experiencia, en muchas cosas, como uno de 6 años. Otra cuestión muy importante es que el bullying es constante. Es decir, hay momentos en los que se da una situación y a lo mejor perdimos una competencia y yo ataco a una persona y punto. El bullying es constante. Y para allá iba precisamente, ¿cómo podemos detectar un caso de bullying? El hecho de que yo te diga, no te juntes con ese niño, ya estoy. No quiero que te juntes ahí. Y entonces